Muy buenas, queridos espectadores. Espero que con este video les quede de forma clara qué son las medidas cautelares, cómo funcionan y cómo están reguladas bajo nuestro ordenamiento jurídico. Para entender de mejor manera, vamos a ver a través del tiempo y de la historia que el instituto cautelar surge dentro del marco del derecho procesal civil. En esta rama del derecho es donde la doctrina ha desarrollado su concepto y los diversos elementos que la componen. Se toma como punto de partida un hecho indudable de la realidad jurídica, es la existencia del proceso. Justamente con la existencia del proceso se da un inevitable colapso de tiempo para dar solución a cada sentencia, por todo lo que conlleva cada proceso, pues obviamente trae efectos negativos, como la realidad en la que vivimos, que tenemos una demora procesal increíble. Es por eso que nuestro propio ordenamiento jurídico viene a tratar de regular estas situaciones. Lamentablemente, tantos procesos civiles a dicha aplicación de la justicia se hace de forma lenta, tardía, y dichas circunstancias hacen inefectivas las sentencias a la hora de su finalización. Es a raíz de esta tardanza en este proceso donde la medida cautelar viene a figurar. Así como la misma palabra lo dice, viene a tutelar una justicia efectiva a favor del interés de quien la solicita y evitar el fraude procesal. En nuestro ordenamiento jurídico es precisamente en el Código Procesal Civil sobre las medidas cautelares que a partir del artículo 77 y siguientes nos vienen a regular o hacer ver de forma lícita cómo podemos solicitarlas o por lo contrario, cómo podemos levantar las medidas. Se pueden solicitar antes de la demanda como un proceso accesorio o en la misma demanda. Cabe destacar que si la solicitamos como un proceso accesorio, tenemos un mes exacto para poder interponer la demanda o si no nos veremos condenados en costas. A la hora de solicitar las medidas cautelares en el proceso, debemos de ser claros con los presupuestos y las finalidades que tienen las medidas que solicitamos, que deben de existir peligros de daños actuales o potenciales del derecho o intereses jurídicamente relevantes, para poder asegurar resultados futuros o conciliar ciertas situaciones jurídicas posibles. Así el tribunal analizará la probabilidad de esta pretensión que solicitamos a través de las medidas cautelares, asegurando así que la justicia logre su cumplimiento eficaz de su cometido. Esta característica instrumental de las medidas cautelares que garantiza la efectividad y el cumplimiento de la sentencia en el proceso principal en beneficio de la parte solicitante, o sea, un proceso dentro del proceso. Otra característica de la medida cautelar es la provisionalidad. Esta se entiende que es provisoria, no es permanente, hasta que se declare la sentencia definitiva. Con esta característica, la provisoriedad de la medida cautelar representa la posibilidad de ser modificada o revocada según la circunstancia de cada caso en particular, analizando los presupuestos que fundaron las medidas. Estos contemplados en nuestra normativa en el artículo 81 y 82 del Código Procesal Civil sobre la modificación y el levantamiento de las medidas cautelares. El solicitante deberá de rendir garantía para poder tutelar los intereses del beneficiario. Para decidir el tribunal se ajustará a los principios de proporcionalidad y racionalidad. Otra característica de las medidas cautelares es la urgencia. Es la razón de las premuras en las que se rige la sociedad actual, requiere de un instituto cautelar rápido y efectivo, ya que el factor de tiempo es detonante importante del tiempo a la hora de garantizar la eficacia del proceso, por ende, un verdadero acceso a la justicia. Sobre la doctrina, analizamos la obra literaria llamada Medida Anticautelar y Potestad Judicial de determinar oficiosamente las medidas cautelares, por el doctor Mario Masquiotra. Específicamente la página 23 de esta obra es interesante cómo el jurista, doctor y catedrático argentino en su conocimiento jurídico nos explica cómo las medidas cautelares tratan de traer a contexto cómo la humanización del proceso, básicamente se refiere a este término. Si bien un efecto del principio de la humanización del proceso es válido para todas las instituciones, lo encontramos materializado en numerosas disposiciones en materia de cautelares, tales como la venta de bienes sin existir, si existe peligro de pérdida o desvalorización,
autorización de la venta de bienes, actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización, constitución del embargo en depósito, embargabilidad total o parcial de determinados bienes, entre otros embargos contemplados en la normativa del Código Procesal argentino. Argumenta que las medidas procesales cautelares han de adaptarse a la naturaleza del derecho en juego de la mejor manera de preservar el objeto de cumplimiento del fallo eventual, sin excesos que causen perjuicios innecesarios a quienes dan de soportarlas. Este principio aparece reflejado en el Código argentino y para decretarlas debe tenerse en cuenta la naturaleza de la pretensión principal. Sobre el derecho comparado seguimos la línea argentina. Analizamos el Código Procesal Civil y de Comercio argentino. Ellos llaman contracautela. Se refieren a este término como la responsabilidad civil del solicitante a la hora del abuso de la medida u otro factor indebido en el proceso. Ellos lo regulan en el artículo 199 y nosotros lo regulamos en el artículo 85, condena al pago de costas. Sobre las medidas cautelares, es importante destacar la posibilidad que se plantea en aquella circunstancia donde exista un peligro real, inminente de causar daño grave al sujeto activo. Para poder solicitarlas debemos demostrar que el daño sea tangible y que lo que pedimos tenga mucho sentido. Esto será fundamental para que nos acepten la medida cautelar. Las medidas cautelares reales tienen como fin objetivo garantizar la reparación del daño, que finalmente se reconozca en sentencia. Don Sergio Artavia, uno de los pilares fundamentales para la creación del nuevo Código Procesal Civil y lo que compete en este tema de las medidas cautelares, nos indica que la norma nos dice que serán admisibles en cualquier tipo de proceso, inclusive en un proceso de ejecución hipotecaria, por ejemplo, el deudor que está dañando el bien inmueble o la garantía que se está abandonando. En un proceso de esta naturaleza se podrá brindar una medida cautelar. También nos indica que cualquier estado del proceso se puede implementar. Se permite inclusive en parte de ejecución de sentencia o en un proceso de ejecución pura, como son los hipotecarios y el prendario. También la norma resuelve una discusión teórica, así que nos indica que tanto el autor como el futuro demandado pueden solicitarlas, incluso sin necesidad de haber iniciado el proceso, basta con que sea potencial. Sobre la jurisprudencia, analizamos el voto 01012 del 2020. Es un voto de mayoría en la rama del derecho procesal civil. Es un proceso de monitoreo dinerario, donde el tema principal, las medidas cautelares, es sobre una apelación que hace la parte actora, en este caso el BAC San José, el levantamiento de las medidas cautelares en un caso de cobro judicial, un embargo de una propiedad en Alajuela. Hay un error por parte del juez, indebidamente establece que la parte actora ejecutante debe de estar presentando gestiones que impulsen la ejecución sin dejar pasar entre una u otra 3 meses, así como formular gestiones que impulsen el proceso. Indica que recuerda al Tribunal de Justicia que lo debe hacer. Esta conclusión son desproporcionadas, pues no ponen a la parte ejecutante en una situación de injusta desventaja, al no ser razonable que se le imputen de forma generalizada los múltiples factores que conlleva a un tribunal de justicia al resolver lo que corresponde en tiempos superiores a los 3 meses. La mora judicial es multifactorial y mal haríamos los tribunales de justicia en exigirle a las partes que llenen los procesos de gestiones innecesariamente, que en nada ayudaría a pelear el problema. En este plano, básicamente se da el levantamiento por el debido proceso del acuo, en este caso, aplicando la norma del Código Procesal Civil, que no es relevante en este caso. Indica la parte ejecutante que debe de presentar gestiones que impulsen el proceso, como mencionaba anteriormente, lo cual es totalmente erróneo. Por tanto, se revoca la resolución apelada, en lugar se deniega el decreto de caducidad del embargo, decretado en este. Bueno, ya para concluir sobre el tema de las medidas cautelares, yo diría que es con el tema del proceso, ¿verdad? El código no hay mucha claridad sobre el procedimiento.
hay algunas diferencias interpretativas y pueden crear o han creado un caos procesal que depende de cada tribunal o juzgado el tema de las medidas cautelares. Es por esto que insto a una reestructuración, a un estudio más profundo sobre el Código Procesal Civil para poder regular o normar de mejor manera las medidas cautelares. Espero que les haya quedado claro y que estén muy bien.